Bueno, hoy estamos con el taller número 8 del ciclo, es nuestro penúltimo taller, pero no por eso uno de los más importantes. Hoy les vamos a hablar de género con Vale Telechea. Valeria es licenciada en comunicación y miembro del equipo latinoamericano de justicia y género, que junto con ONU Women han aportado la perspectiva de género para este programa. Así que hoy vamos a ver un poco, atado a la agenda de temas y recomendaciones de SAS, lo que hace a su salud integral con una mirada lo más holística posible, tanto física como mental, nutricional, y lo que hace a su inclusión socioeconómica, y algunos puntos que es bueno poner en común, algunos los sabrán, otros los compartiremos, como siempre, siendo un número de personas que podemos hablar en vivo y en directo, más allá de que votemos o formemos nubes de palabras de algunas cuestiones clave. Sepan que tienen la libertad de escribir por el chat, levantar la mano, yo estoy atenta a lo que escriban, mientras Vale nos presenta su presentación. Así que nada, sin mucho más, le doy la palabra a mi compañera, Vale Telechea. ¿Estás ahí, Vale? ¿Se nos cortó? A ver, esperen un minuto, Sí. Me parece que se desconectó. Bueno. Se le cortó, ¿no? Sí. A ver, espérenme un segundito. Estoy comunicándome con ella. Espero que funcione el tema. Debe estar tratando de sumarse. Melu, ¿vos la tenés en algún lado? Ok. Ahí está entrando. Ahí se está conectando. Sí. Ok, listo. Buen día, Florencia Cuneo. Buen día, María. Vale, volviste. Qué susto. Bueno, vieron que estábamos hablando de todas las cosas que podían pasar. Se acaba de cortar internet. Así que, bueno, ahí me conecté desde el celular, hablando de todas las cosas ¿Querés que ¿Querés que te pase la presentación y que comparta tu presentación, Vale? ¿Y vos vas trabajando sobre eso? Listo. Porfa, hasta que pueda volver a conectarlo desde la compu. No hay ningún problema. Tengo la versión que me enviaste. Buenísimo. Díganme si la pueden ver bien. Ahí estamos. Sí, perfecto. Listo. Bueno, buen día. No sé si llegaste a presentarme, Maru, porque justo... Sí. Dije que eras licenciada en comunicación y parte del equipo latinoamericano de justicia y género, y que hoy compartías un poco los dos de los temas, de los grandes temas de la agenda de perspectiva de género que hacen al programa, ¿no? Buenísimo. No quiere decir que no haya otras, pero estas son bastante claras. Buenísimo. Bueno, buenos días. Hay quienes conozco por otros espacios que hemos transitado durante estos años. Bueno, mi nombre es Valeria. Yo formo parte como colaboradora del equipo latinoamericano de justicia y género, como Maru les contó. Y en este encuentro la intención es, si me quieren pasar la otra... Ahí está. La intención de este encuentro es, vamos a trabajar sobre, en líneas generales, sobre lo que es la perspectiva o el enfoque de género, que bueno, que para, digamos, de manera introductoria, ¿no? Como para empezar a pensarlo como una construcción social a partir de la reflexión de
los roles y los estereotipos. Vamos a también estar hablando sobre lo que implican los cuidados, las tareas de cuidados y la organización social del cuidado. Por otro lado, estas grandes temáticas que tiene el SAS sobre visibilizar también la importancia. Creo que se le cortó otra vez, ¿puede ser, chicas? ¿O soy yo? Sí, sí. Ok, En este sentido. Ahí ¿sí? volvió. ahí volvió. Te Se te había congelaste cortado un un poquito, poquito. Vale. Se me había cortado el audio. Ahí, si ustedes me esperan un segundito, intento entrar de nuevo desde la compu porque ahí volvió. Me parece que fue algo del momento. Mientras voy igualmente ingresando desde la compu. A ver si... Ahí está. Dejo de compartir cuando vos me digas. Ya estoy esperando que me den entrada y ya puedo hacerlo desde la compu, así también te libero, Maru. Dale. Ahí va. ¿Estás? ¿Querés que deje de compartir? Sí, por favor. ¿Listo? Algo de celular. Así Bueno. es, Vero. Hola, Jovita, qué bueno que estás. Mil disculpas por estos inconvenientes técnicos Buenísimo. que suelen pasar en este contexto. Bueno, voy a compartir yo la pantalla. Estábamos justo acá. Sí. Ahí va. Bueno, vamos a iniciar. Como les decía antes, les comentaba, la intención es hacerlo de manera introductoria, ya que hay una diversidad muy importante de actores que han participado a lo largo de esta capacitación. Entonces sí vamos a hacer algo más de manera introductoria. Hay quienes también seguramente todas estas temáticas también ya las hayan trabajado, pero siempre es bueno hacer como unas breves revisiones al respecto. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pueden ir haciéndolo, que mientras tanto también podemos ir contestando algunas cosas que quieran compartir. Bueno, el primer tema que nos interesaría tocar en este caso es el enfoque o la perspectiva de género, y digamos que para poder pensar dentro de lo que es el programa SAS, todo lo relacionado a pensar prácticas, proyectos, programas que tengan en cuenta, digamos, esta dimensión, la importancia que tiene esta dimensión frente a las cuestiones que hacen a los sistemas alimentarios sostenibles, a la primera infancia, pensar la dimensión de género para poder trabajar y abordarlo desde una perspectiva integral, nos va a permitir a futuro también poder desarrollar proyectos o intervenciones que puedan tener en cuenta todas estas cuestiones y que hacen justamente a esto, ¿no? Como a la mirada holística, al abordaje integral para pensar estas problemáticas que hoy nos encuentran. Y para poder hablar acerca de lo que es el enfoque de género, nos parecía importante justamente arrancar de lo más básico, que tiene que ver, ¿no?, con qué es de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Y así como a grandes rasgos y en un sentido amplio,
vemos que en relación a cómo se organizan nuestras sociedades, es aquello que el género entiende como lo que es el ser varón o el ser hombre y el ser mujer dentro de una cultura que nos contiene y dentro de un determinado momento histórico, en este caso el nuestro, en el que vivimos, y las formas que en nuestras sociedades los géneros se interrelacionan, ¿no? Si bien esto está avanzando, vemos que hay un montón de cambios a partir de hace ya varios años en relación a empezar a pensar las problemáticas del género, recientemente con la inclusión de la identidad no binaria en los documentos, vemos que hay avances, pero siempre es como importante empezar a pensar, a revisar esto, ¿no? Desde dónde viene la idea del género. Como ustedes pueden ver ahí en el PowerPoint, lo entendemos como esto, ¿no? Como una categoría social que establece las formas en que se relacionan y los modos en que deben ser, entre comillas, los varones, las mujeres, y que es justo este hecho el que define las posibilidades, las responsabilidades, las formas de sentir, los modos de actuar, de pensar y de relacionarse con las demás personas, ¿no? En este sentido, ahí dice a partir, digamos, de la diferenciación sexual, que esa diferenciación sexual ahora vamos a ver que tiene una base, digamos, a partir de las lecturas de nuestros cuerpos, de nuestras genitalidades. Podemos decir entonces que el género es una categoría que estructura, ¿no?, todas las relaciones sociales, este conjunto de ideas, de representaciones, de atribuciones que se tienen sobre las personas, ¿no?, y que imponen, como decíamos, los esquemas y los comportamientos de las personas, del ser varón y del ser mujer. Hay una antropóloga muy conocida dentro de lo que son los estudios de género, esto fue en el año, si no me equivoco, 1970, por ahí aproximadamente, en Estados Unidos, que se llama Gayle Rubin, quien es digamos, quien pensó en primer medida, ella quería tratar de explicar el motivo de por qué en nuestras sociedades ella entendía que las mujeres eran oprimidas, ¿no? Y a partir de analizar todas estas formas de relacionarnos en nuestras sociedades, estableció lo que se conoce como el sistema sexogénero o sistema sexogenérico. Esto como un abordaje, vuelvo a repetir, un abordaje introductorio, porque estas conceptualizaciones se han complejizado también, pero como para, digamos, empezar e iniciar el acercamiento a lo que tiene que ver con de dónde es que parten todas estas ideas sobre el enfoque o la perspectiva de género, nos resulta interesante partir justamente, ¿no?, desde este lugar, desde establecer, de compartirles, perdón, lo que Gayle Rubin estableció como el sistema sexogénero, que hace esta diferenciación, ¿no? Eso que les decía acerca de cómo las personas somos catalogadas según nuestras características físicas y biológicas, incluso de hecho nuestra genitalidad, ¿no? Cómo reconocemos cuando un bebé nace, a qué sexo determina, ¿no? En relación a su genitalidad. Y esta idea se traslada, digamos, en nuestras formas y modos de ser y de transitar nuestra vida, que tiene que ver con justamente, ¿no?, estas roles, prácticas asociados que se aprenden socialmente sobre el ser varón y el ser mujer, ¿no?, y que se entienden que, digamos, que debemos cumplirlos, ¿no? Que digamos que es lo que se espera de las personas, qué se espera del ser mujer, qué se espera del ser varón. Lo que Gayle Rubin trata de explicar, digamos, con este esquema, es que justamente lo que viene a decirnos es que esta división, como se conoce como división sexual entre las personas, es socialmente construida y que se basa en relaciones de poder desiguales.
¿Por qué dice que hay relaciones de poder desiguales? Porque justamente socialmente se les da mayor valor a todo aquello relacionado con lo masculino y menor valor, o incluso no tienen valor, las cuestiones relacionadas con lo femenino. Ya vamos a ir viendo en relación a los cuidados y en relación al trabajo a qué se refiere justamente esto, ¿no? Esa desvalorización frente a las prácticas, las conductas o lo que se espera de las mujeres, en este caso, y de otras identidades, también de niños y niñas, porque en la edad también hay hay relaciones de poder desiguales entre personas adultas y niños y niñas, en relación todo ese conjunto de identidades o de personas frente a las conceptualizaciones acerca de lo masculino que tienen como mayor valor compartido socialmente. Ahí les dejo algunas también frases de algunas antropólogas para que también puedan ir viendo. Y todo este material también les va a llegar, se los podemos compartir, tenemos más material en caso que les interese profundizar, y también cuestiones que complejizan estas conceptualizaciones. En este sentido, me parece que igual es importante dejar en claro esto, que estas son conceptualizaciones, digamos, como formas de poder acercarnos a comprender la problemática. Pero no solo comprenderla, como dice Gay Rubin, sino que al mismo tiempo estas conceptualizaciones, al ser conductas aprendidas socialmente, al mismo tiempo nos permite modificarlas, ¿no? Digamos que no son cuestiones estancas, no son cuestiones naturales, sino que justamente se construyen socialmente desde el inicio de nuestra vida y se mantiene a lo largo de toda nuestra vida en todos nuestros ámbitos en que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Ahora bien, entendiendo esto, ¿no? Como esta primera aproximación a lo que es el sistema sexo-género, que también hay quienes agregan una tercera parte que me parece interesante comentarla, que tiene que ver con la identidad de género, ¿no? Con el hecho de cómo cada persona se reconoce socialmente, cómo se comporta, qué decisiones toma en relación a sus propias elecciones, ¿no? Eso también es otra complejización de este sistema sexo-género que se acerca un poquito más a lo que sucede actualmente en nuestras sociedades. Y bueno, y cuando hablamos, ¿por qué nos resulta importante hablar del enfoque o de la perspectiva de género, como justamente como esta conceptualización o herramienta de análisis que nos permite comprender justamente que estas desigualdades, como les venía diciendo, no son naturales, sino que responden a una determinada forma de ejercicio de poder. Siempre que hablamos de temáticas que hacen a la problemática de género, estamos hablando de relaciones desiguales de poder frente a estas valorizaciones de los roles y las conductas de cada uno de los géneros en nuestras sociedades. Y que parte justamente, ¿no? de esta idea de una superioridad masculina. Tomémoslo así como, digamos, como a grandes rasgos, no estamos hablando como de cuestiones cerradas, sino que es justamente para poder analizarlas. Me interesa como hacer esta aclaración para que no parezca que son ideas cerradas o absolutas, sino justamente lo que estamos haciendo es ponerlas en cuestionamiento. Y bueno, en este aspecto, aquí lo que les muestro es de manera sintética, es qué es lo que nos permite justamente analizar el enfoque de género. En primer medida, que no existe la igualdad entre los géneros. Cuando se habla de igualdad, siempre hay toda una discusión entre si es igualdad de género, equidad de género. Pero cuando a mí me interesa o comparto la idea de pensar la igualdad entre los géneros en cuanto a igualdad de oportunidades, de acceso a los derechos,
no en cuanto a igualdad en comportamientos, en roles, porque no estamos diciendo que hay que homogeneizar, sino que dentro de la diversidad poder tener el mismo acceso y posibilidades a los derechos, al ejercicio pleno de sus elecciones, etc. Desde ese lugar es que hablamos de igualdad entre géneros, igualdad de acceso y de oportunidades sería. Y bueno, en relación a esto, a esa no igualdad, ¿no? Bueno, que digamos que si depende digamos de si una es mujer o varón, va a acceder de manera desigual justamente a los recursos de todo tipo, recursos económicos, recursos culturales, recursos sociales, el acceso, esa diferenciación hace que el acceso tampoco sea igual. Y que ese acceso diferenciado perpetúa situaciones de desigualdad y de dominación en nuestras sociedades. Y esto que les venía diciendo, que justamente que esta desigualdad no es natural, sino que responde a cómo se organizan las sociedades, a partir de valores, creencias, modelos, y también las instituciones que sostienen estas ideas, esta diferenciación entre los géneros, y justamente esto que les comentaba anteriormente, que al no ser natural, que si bien hacemos esa relación entre lo biológico y cómo debemos comportarnos en nuestra sociedad, lo internalizamos, lo naturalizamos, pero al poder entender que eso es un proceso que se construye socialmente, al mismo tiempo eso nos habilita la posibilidad de modificar todos los patrones que hacen a las desigualdades en el acceso a los recursos y a las posibilidades. Cuando les comentaba esto al principio, de que la idea era pensarlo a partir de los roles y estereotipos de género, esto que venimos hablando sobre cómo dentro de una sociedad cumplimos las personas determinados roles, funciones, como le quieran llamar, ¿no? Que esperamos que las personas cumplan, ¿no? Digamos, el famoso deber ser. Incluso hasta si nos miramos a nosotros, creo que somos todas, en este momento, somos todas mujeres y quizás haya algún hombre presente, pero incluso esto sin desmerecerlo, pero nos representamos a nosotras mismas como mujeres. No sé, por ejemplo, yo tengo pelo largo, me gusta maquillarme, digamos que respondo a cierto modelo, ¿no? El tema es saber que esas cuestiones son elecciones propias y no elecciones impuestas, ¿no? Como al mismo tiempo poder repensar sobre nuestras propias prácticas, no solo los varones, sino también muchas veces las mujeres, que ahora vamos a ver algunas cositas también que hacen justamente a poder repensarse, pero digamos que la sociedad espera algo de las mujeres y también al mismo tiempo de los varones, como así de las niñas, como así de los niños, como así de todas las personas. Que justamente todas esas cosas las internalizamos, las normalizamos, las entendemos como naturales, y entonces como parece ser que en la naturaleza no hay nada que sea modificable, ¿no? Como que también esa es otra cuestión que se cuestiona bastante. En la naturaleza también hay procesos que se van modificando, la naturaleza no es algo estático, sino que justamente también constantemente se adapta, se modifica, pero que en estas ideas se trasladan a las personas como si fuéramos solamente una cosa y no tenemos posibilidades de repensar nuestras prácticas, nuestras elecciones, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Y bueno, como se sostiene mayormente a lo largo de toda nuestra vida, digamos que una de las características fundamentales de los roles y estereotipos es que justamente comienzan en la primera infancia, de esto que decía, desde el momento en que nacemos, cómo identificamos a una persona. En el momento en que nace asignamos un género, ¿no? En relación a su genitalidad,
a su biología, y todas estas características se sostienen a lo largo del tiempo y se van justamente perpetrando constantemente y sosteniéndose a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ahí también dice, son desiguales y jerárquicos, y que al mismo tiempo también son muy potentes porque moldean nuestros comportamientos, nuestras expectativas, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, desde comienza en la familia, se traslada a la escuela, a los espacios de socialización, en el trabajo, incluso en el espacio público, ¿no? Creo que una de las cosas más significativas que tiene esta división es justamente cómo el uso del espacio público muchas veces para las mujeres y para las demás identidades es totalmente diferente frente a las masculinidades, ¿no? Cómo se habilita el espacio público, los horarios, ¿no? que pueden, digamos desde que son pequeños, ¿no? Que se les habilita el espacio público para jugar, para treparse a los árboles, para jugar al fútbol, y cómo eso se traslada después luego a esta idea del hombre proveedor, del que sale a trabajar. Vamos a ver que esto obviamente se va complejizando en nuestras sociedades actuales, pero todas estas cosas van calando hondo, y muchas veces sin darnos cuenta, sin malas intenciones, repetimos todas estas características que hacen al ser varón y al ser mujer. Ahora les voy a pedir, voy a dejar de compartir pantalla, para hacer un pequeño ejercicio de reflexión, ¿no? En relación a esto, ¿no? A cómo vemos que son muy potentes, digamos, se mantienen a lo largo de nuestra vida, y que comienzan en la primera infancia, cómo los roles y estereotipos de género afectan a nuestras niñas, niños, niñes en nuestras sociedades. Si quieren, para lo de... Melu, comparte Ahí, el primer Menti. Ahí, Ahí en en el esos chat, Menti, chicas y sí, chicos y en el chiques, chat pueden ahí, ingresar, perdón, en el chat pueden ingresar directamente con el link ese. Mientras van votando, ya voy compartiendo la pantalla. momento de deconstruirse, qué estereotipos estamos asignando a nuestros niños, niñas y niñas desde la primera infancia, el rosa y el celeste, el tipo de juguetes que utilizamos, qué ideas se les ocurren a ustedes sobre la asignación social a niños y niñas en nuestra sociedad en cuanto a su género y su biología, lo que estuvo presentando nuestra compañera Vale. Sí, aclaro que no estamos viendo preguntas que son correctas, incorrectas, sino también que tienen que ver muchas veces que no solamente los roles que les asignamos como personas adultas, sino también nuestras propias experiencias en la infancia, ¿no? Durante la infancia. Cómo la hemos transitado, qué cosas consideran que responden a esta idea de los géneros, ¿no? de los roles y estereotipos de género. En el juego, exacto. Se reitera eso, en el chat y en la pantalla. Niñas se encargan de la crianza y las tareas hogareñas, los niños salen a trabajar, forma de expresar emociones. Interesantes. Se suelen asignar a los niños y niñas roles en cuanto a colores, disciplinas, despostes, vestimenta. Bajando un poco la pantalla, niños deportistas, niñas cuidadoras, niños trabajadores, niñas amas de casa. Formas de ser. Algo re interesante en relación a los colores, ahora no me acuerdo específicamente en qué siglo era, y creo que tenía que ver con el tipo de tela que se usaba en esa época, en donde el rosa era asignado a los varones porque era un color que denotaba estatus. No sé si se acuerdan, o por ahí abuelas, abuelos, cuando hago digamos, como este enlace. Había una época donde
que hace justamente a esta idea, ¿no? Donde los sifones de soda eran de vidrio y estaban divididos en 3 colores, ¿no? En rosa, azul y verde, que tenía que ver el estatus económico, ¿no? Y el rosa tenía que ver con un estatus económico mucho más elevado, y por eso el rosa se lo asignaba mayormente a los varones, quienes eran que proveían, digamos, a las familias, y mayormente a estratos más acomodados económicamente, y cómo eso con el tiempo fue modificándose en relación a la pigmentación de las telas, ¿no? Son cosas como, que siempre lo cuento eso, pero porque me llama mucho la atención de eso, de que tenemos todavía esta creencia de los colores, que me parece que se sostiene muchísimo, muchísimo, sobre la asignación de colores para los niños o para las niñas. Un comentario importante, Vale, se le asignan a las niñas como cuidadoras, amas de casa, maestras, en cuanto a la educación superior es referida al cuidado. Esto de la feminización del cuidado, de lo cual vas a hablar después, aparece desde la infancia en un comentario acá. Colores, como esta anécdota de los pigmentos que comentabas recién, sale reiteradamente, los colores, la estética. Sí, y me parece como muy importante, muy interesante esto, ¿no? Como la asignación, esto que decías vos, Maru, de la feminización, de los cuidados, ¿no? De cómo se cree que por ser mujeres tenemos en nuestra, no sé, en nuestro gen, ya nacemos sabiendo limpiar, cuidar, cocinar, etc. Y al mismo tiempo, cómo eso también atraviesa nuestras propias elecciones en cuanto a lo laboral muchas veces, ¿no? Como elegimos mayormente carreras que tienen que ver con el cuidado, con comunicar, digamos. Mi carrera es bastante relacionada con lo femenino también, aunque si bien mayormente son los varones quienes están enfrente, digamos, muchas de nuestras elecciones, esto que mencionaban, a ver, ¿se puede bajar? No. Lo de las expectativas de las madres sobre el comportamiento, las nenas son pasivas, los nenes más extrovertidos. ¿Te referís a ese comentario? No, el que estabas leyendo anteriormente. Ah, Creo que va subiendo, ese. sí. Esto que decía, ¿no? Maestras en cuanto a la educación, enfermeras, psicólogas, justamente tiene que ver cómo todas esas experiencias de vida atraviesan nuestros propios deseos y elecciones. No porque esté mal, sino como justamente se ven la potencia en ello, en tanto y cuanto nuestros propios deseos y elecciones están atravesadas por nuestras propias experiencias, ¿no? de vida en relación a los roles y funciones que se esperan de las niñas y las mujeres a futuro. Dos comentarios que parecen que van de la mano de eso, de conectarnos con nuestros deseos. La relación con el llanto. Las mujeres se supone que está bien que lloremos, los varones no. En los niños los juegos invitan a la violencia, a pelear, a luchar. Son como algunos trazos gruesos que salen con reiteración el tema del perfil cuidador de las mujeres. Muchísimas gracias a todos por participar. Se le asignan a las niñas como cuidadoras, amas de casa, maestras. Bueno, ese es el comentario que comentamos recién. Bueno, gracias a todos por votar. Muchas gracias. Esperen que ahora tengo que compartir yo otra vez. En mi infancia escuché muchas veces la siguiente frase: ¿Cuándo seremos dos para que él trabaje y yo no? Lo comenta Vero Seijas. Es verdad, Vero, es cierto. Ay Dios, ¿cuándo seremos dos para que trabaje él y yo no? Sí, es tremendo, sí, es verdad. O sea, ¿qué? Yo no voy a trabajar, es verdad, está ahí. Bueno, creo que acá. Listo. Bueno, justamente todas estas cosas que ustedes fueron como mencionando ahí en el chat, ¿no? Como que se ven como muy
muy visible, y también es cierto que estas ideas ya se comparten mucho más, estas ideas, estas reflexiones, digamos, en relación a nuestras experiencias de vida como personas feminizadas, ¿no? Como estas ideas que se generalizadas y al mismo tiempo simplificadas sobre lo que podemos o no hacer. Sea tanto mujeres como varones, digamos, hay que tener en cuenta también que esta diferenciación, esta división de género, esta división sexual también afecta a los varones en estas posibilidades que estaba comentando recientemente Maru, ¿no? De qué posibilidades de compartir sus emociones, ¿no? Qué posibilidades también en relación a poder mostrarse afectuosos, a poder mostrarse cariñosos, y que eso al mismo tiempo, justamente como así a las niñas se les asigna roles de crianza, de cuidado, de limpieza, y también, ¿no? de esta idea de ser amorosas, de ser femeninas, a los varones se les, digamos, muchas veces no se les permite esa expresión de sus emociones, y que al mismo tiempo, miren cómo eso también termina atravesando las propias experiencias en cuanto a las paternidades, ¿no? De cómo son nuestras paternidades, o las que conocimos en nuestras infancias, que tenían que ver justamente con esto, ¿no? Con el rol de proveedor del espacio público, de la falta muchas veces de demostración de afecto, y cuando pensamos en estas cosas siempre con una compañera decíamos, ¿no? Qué loco, porque no se les está permitiendo luego a futuro ser padres amorosos, sensibles, con sus propios hijos, hijas, o digamos cualquier niño o niña de su entorno. Y para seguir, digamos, pensando esto que también comentaban sobre nuestras propias elecciones a futuro, ¿no? Como esto es justamente ese comentario que me parece que da el pie también para pensar lo que se llama la división sexual del trabajo, también conocida como división sexual por género, en el sentido de que nuestra sociedad también divide el trabajo de varones y de mujeres, entre niñas y niños, como también ustedes comentaron, en relación a los roles que se esperan o que se consideran apropiados para cada una de nosotras y de ellos, digamos así, ¿no? Un comentario que sale en el chat, dos nuevos mensajes, uno que tiene que ver con la división sexual del trabajo o por género. El primero es que en las escuelas, los jardines de infantes, o sea, las maestras jardineras se les asigna este rol como dado, porque son mujeres, por la asociación que hay con lo del tema ternura. Esto lo aporta Maru Palomo. Verónica aporta una cosa que me parece importante, que es ella cita, ayer trabajamos con comedores y merenderos, y nos manifestaron que tienen miedo de dar lugares de cuidado a varones por los abusos. Creo que sí, es un tema importante para tratar. Ese merece, digamos, una capacitación más extra, todo lo que tiene que ver justamente con cómo se relacionan, digamos, entre varones y mujeres. Comparto bastante igual, Sandra, porque es bastante compleja pensar dentro de lo que tiene que ver la temática de cuidados, que ya vamos a entrar, pero me parece quizás hacer bien esta aclaración. Muchas veces sabemos que los espacios de cuidados, de espacios comunitarios, jardines, centros de primera infancia, la mayoría o en la totalidad de las personas son mujeres, estos temores son muy compartidos. También es cierto que están esas otras ideas estereotipadas sobre aquel varón cuidador, o siempre se dice, habla del profe de música, ¿no? De todas esas, ¿no? Como que tienen asidero en la realidad muchas veces, lamentablemente. Entonces, me parece por lo menos muy interesante poder empezar a reflexionarlo incluso en estos espacios, así que bienvenido a ese debate, me parece que es necesario,
y también es muy necesario poder empezar a trabajar con varones, ¿no? En todo aspecto, no solamente en situaciones de abuso, en situaciones de violencia, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Como, porque la problemática de abusos también se da mucho a nivel en las mismas generaciones, entre adolescentes. No, no me gusta mucho la conceptualización de menores de edad, pero bueno, como digamos dentro de ese aspecto es algo que me parece que necesita ser trabajado, digamos, en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida y a lo largo de toda nuestra vida, en todos esos espacios, sea la escuela, sea los centros de primera infancia, la importancia de la educación sexual integral, que realmente se lleve adelante, no solo en las escuelas, sino en todos los ámbitos en donde nos desarrollamos, pero bueno, es un tema súper interesante este que trajo, creo que Vero, ¿no? Sí, Vero. Para seguir pensando. Por una mirada positiva también, y para ver como las luces y las sombras, Alina Sarli de Juegoteca Sin Fin también aporta que también quizás hay mujeres cumpliendo otros roles diferentes a estos estereotipos que estamos comentando, pero no se visibilizan. Exacto. Visibilizar más serviría para tomarlos como ejemplos y posibles caminos a seguir por parte de otras mujeres. Hay un video, me hizo acordar, recientemente hay un video de una nena que está viendo levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de mujeres, ¿no? Y habla acerca, ¿no? Como diciendo, yo quiero ser así de fuerte, mirá qué fuertes que son estas mujeres, quiero ser así de fuerte, y decían, miren la importancia que tiene de que en un evento de esa magnitud esté como llevando adelante o intentando la equidad en cuanto a la cantidad de mujeres que participan y darle también, no solamente que puedan acceder, sino también esto, darles visibilidad, como que se compartan esos momentos. Sí, totalmente. Bueno, vuelvo, ¿dónde dejé? Aquí, en la división sexual del trabajo. A mí me resulta como, estos espacios me parecen que son súper ricos, súper interesantes, que sabemos que muchas veces hablamos 1000 veces de lo mismo, pero compartir experiencias, reflexiones, nos permite justamente esto, ¿no? Como pensar formas de abordar las problemáticas que hacen específicamente a nuestros propios espacios, a nuestros propios territorios y comunidades, y poner así en compartir esas miradas o incluso esas ideas que todavía no tienen forma, me parece que es muy rico y muy valioso para seguir justamente abogando por este cambio, ¿no? que es súper necesario para justamente lograr esta igualdad de género. Bueno, estábamos en el tema de la división sexual del trabajo, ¿no? Esta idea de cómo se asigna y se divide según nuestros géneros. Y hay ahí al costadito, creo que ustedes lo pueden ver, yo creo que justo tengo acá las imágenes, hay un esquema de diferentes roles, es un esquema que hizo ONU Mujeres, que son cinco roles digamos que asigna esta división sexual del trabajo, que se relacionan justamente con la división sexual del trabajo. Ahí vemos, creo que el primero es el rol productivo, ¿no? Que tiene que ver con todas las actividades que se realizan, que dejan, digamos, una ganancia, un bien en específico, sea un bien, sea un servicio, y que mayormente están relacionadas digamos, con las necesidades de subsistencia, ¿no? Por ejemplo, mayormente el rol productivo está asociado a lo masculino, ¿no? Digamos, a esta idea del varón proveedor, de quién es el que trae el pan a la casa, el que sale a trabajar. Después tenemos el rol reproductivo, no en el sentido de la reproducción biológica, sino en el sentido de la reproducción de la vida. Cuando hablamos de la reproducción de la vida, es todas las actividades que realizamos en nuestra cotidianeidad que permiten que la vida, digamos, continúe, ¿no? Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, que no está asociado con un beneficio económico, sino
que justamente lo que permite es la reproducción o la sostenibilidad de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianeidad. Y que es ese rol que muchas veces está mayormente asociado a las mujeres, ¿no? A lo que hacemos en relación a las tareas de cuidado, que eso ahora vamos a empezar a trabajar después de esto. Después hay algo como muy interesante que también tiene en cuenta ONU Mujeres y que hace también a este espacio, que tiene que ver con el rol de gestión comunitaria, que digamos que es una extensión de esos roles reproductivos que se realizan y se llevan adelante en nuestras comunidades, sea por ejemplo desde los jardines comunitarios, organizaciones territoriales, merenderos, comedores, etcétera, y que también están sostenidos en su mayoría por las mujeres. Y dentro de estos espacios comunitarios está también el rol de gestión política comunitaria, que tiene que ver con el lugar de las tomas de decisiones, de quienes, digamos, el rol de liderazgo, y que muchas veces, incluso en nuestros territorios, en nuestros espacios comunitarios, esos roles están también asignados a varones, como una extensión de ese rol, rol productivo. Y hay un último rol que lo llaman triple rol, que se puede también conocer como segunda jornada laboral, tercera jornada laboral, también se lo conoce así, que el triple rol tiene que ver justamente con asumir los roles reproductivos, tanto a nivel nuclear familiar como a nivel comunitario, y al mismo tiempo asumir algún rol productivo que mayormente también suelen realizar las mujeres, ¿no? Que lo que aquí nos permite ver esta primera, digamos, este primer esquema de roles, esto igual no se preocupen, esto después Maru creo que se lo pasamos, ¿no? Para que no se preocupen, todo esto que les estoy diciendo se los vamos a pasar. Digamos que lo que nos muestra justamente este esquema en relación a cuáles son los roles que se cumplen y que hacen a la división sexual del trabajo, es cómo las mujeres en nuestras sociedades modernas empiezan a ganar espacio en el terreno del trabajo por fuera del hogar, pero que hacia el interior de las familias, digamos que eso no se equilibra, sino que lo acumulan mayormente las mujeres o feminidades, y también las niñas y adolescentes, en relación al cuidado de sus hermanos o hermanas más chicos. Aquí esto es lo que nos da pie para poder empezar a hablar justamente de qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidados, ¿no? Y principalmente una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuál es la definición, ¿no? Es muy importante pensar dentro de un territorio, pensándolo también en relación a una política pública, es la conceptualización, ¿no? De qué es el cuidado. Acá partimos de una conceptualización que hizo Ela en un libro que también se los puedo pasar, esto no hay ningún problema, es libre circulación, pero pensar esto, ¿no? Como la conceptualización del cuidado, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de cuidado, ¿no? Y es esto que veníamos hablando, ¿no? Todas las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas para la existencia, ¿no? De nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestra familia, de nuestros círculos, incluso también de nuestras comunidades. Y que se caracterizan por una doble dimensión, que tiene que ver, una es que es la física, ¿no? Todas las necesidades que hacen a nuestros cuerpos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a dar de comer, no solamente es el acto de dar de comer, sino también es el proceso previo, ¿no? El acceso a los alimentos, esto que se viene charlando también dentro del SAS, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos se pueden acceder? Si tenemos los recursos para poder comprar o producir esos alimentos, ¿no? Todas esas cuestiones, digamos que lo que hace a la gestión del cuidado, como característica de esta dimensión física, y por otro lado,
una dimensión simbólica que es justamente esta idea de, bueno, todo esto se hace y se hace con amor, ¿no? Este componente afectivo y emocional por el cual todas estas tareas de cuidado se hacen no por obligación, sino también porque amamos a nuestras familias, a las personas que nos rodean, que no está mal pensarlo, obviamente, ¿no? Pero que muchas veces ese es el justificativo final para entender que las cosas tienen que hacerse, digamos, en relación a todo lo que es el cuidado, ¿no? Acá les voy a pedir un breve ejercicio. Es un ejercicio que hacemos mucho, presencial, obviamente es mucho más lindo, es más divertido, pero quiero ver como qué surge de este momento, que es si nos pueden, si entramos al Menti ahora, que nos digan 3 cosas que hacen en su vida diaria, ¿no? Pensando, ¿no? Estamos hablando justamente de tareas de cuidados, 3 cosas que hacen, pensemos en una agenda de cómo inicia a cómo termina nuestro día. La intención es que puedan compartir 3 cosas que realizan, así podemos ver cómo son nuestras agendas diarias. Con más tiempo, con Vale lo hemos hecho mucho, me levanto a las 8, hago esto. Bueno, como somos un grupo de personas y la virtualidad y demás, hemos usado este recurso como para resaltar 3 de esas cosas que de cajón todos los días uno hace, marche preso, no sé, llevar a los chicos al colegio, prepararles el almuerzo, esa cosa que no falla en tu agenda diaria como mujer, ¿no? Como, la agenda diaria justamente. 3 cosas: ir al supermercado, lo que sea. Levantar a los chicos, prepararles el desayuno, hacer la tarea con ellos, aporta Cecilia en el chat, como para darles una idea a los que estén ingresando al Menti, con el código 36840880. Ahí, de todas maneras, Maru, perdón, te interrumpo, está el link, lo volvemos a mandar, apretándolo, deberían entrar directamente, como lo hicimos en la actividad anterior. Okay. Perfecto. Hacer las tareas con ellos y salir a trabajar, acota, o sea, hago todas estas cosas y además salgo a trabajar. Perdón, ¿no? Quería para pensar en relación a este ejercicio, ¿hay algún varón presente o yo porque no veo a todas las personas que están participando? Por lo que veo hasta ahora, no. Ok. Somos todas mujeres por ahora. Acá veo. Llamar a la abuela, me encanta. No, me hace acordar porque yo tengo que llamar a mi madre todos los días, si no se preocupa. Bien, ahí va. Preparar comidas, trabajar. Lindo ver que hay gente que toma su autocuidado de manera importante, hacer un curso, salir en bici, no todo es... el tema del autocuidado personal está presente en las palabras también. Ir a trabajar, preparar el desayuno, sale como palabras más grandes, quiere decir que se ha reiterado más veces. Diálogo con mis hijas, ir al territorio a trabajar, pensar qué comer, un clásico, preparar comidas, trabajar, salir a trabajar. Trabajar suele ser como una palabra reiterada, de distintas formas. Llamar a mamá, llamar a la abuela, ir a un curso de panificación, tareas, levantarme, leer, algunas compras, hacer tareas, hacer el desayuno, recordar horarios a las familias. No te olvides de ir a la clase de no sé qué. Preparar y llevar al cole. Pensar qué comer, yo me anoto ahí un bodrio. Hay que hacer un menú, la verdad es que siempre ayuda. Sí. Igual, incluso haciéndolo. Es un bodrio, sí.
Jova aporta levantarme temprano, dejar leche preparada e irme al trabajo, al regresar, cocinar. Bueno, ir a trabajar y trabajar son las palabras más frecuentes, lo asociado a salir a trabajar. Hablar ahí con Y de las tareas de cuidado, preparar el desayuno, la llevada al cole, hacer tareas, el cuidado de los hijos y las hijas, y de los familiares, llamar a la abuela o a mamá. Caminar con la perra, sugiere una también. Hay que cuidarse de las mascotas, parece que no, pero las mascotas son un trabajo de cuidado del hogar. Melu puede dar cuenta de su cachorrita también recientemente adquirida. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, este ejercicio que solemos hacer en presencialidad, en algunos talleres de crianza, digamos, como nos resulta interesante porque siempre lo que pasaba, ¿no?, es justamente que las mujeres pueden identificar muy fácilmente todas las actividades que realizan desde el momento en que se levantan hasta el momento que se acuestan, ¿no? Y que tienen que ver con todas las cosas que compartieron, desde levantarse, levantar a los chicos, prepararle desayuno, desayunar, ir a trabajar. Alguien decía ir a trabajar, volver, hacer la comida, ¿no? Como todas cuestiones que hacen, ¿no?, a tareas de cuidados en nuestra cotidianeidad. Y lo que nos pasaba mucho también es que cuando había presentes varones, que esas agendas se veían mucho más reducidas, y que incluso les costaba identificar cuáles de esas actividades de su día a día tenían que ver con tareas de cuidado. Porque mayormente, digamos, no estaban presentes en su cotidianeidad. Y otra cosa que nos solía pasar es que esa agenda nunca terminaba, que mayormente cuando se acostaban estaban pensando en las cosas del día siguiente, ¿no? Y que muchas veces incluso esas actividades se superponían. Por ejemplo, ustedes comentaron ir a trabajar, y mientras están en el trabajo, muchas decían, estoy llamando para sacarle turno a mi nene que tiene que ir al médico, ¿no? Entonces, todas estas cosas que muchas veces, en muchas ocasiones, esto se superponía. Pero hay algo que me parece como que también está bueno como resaltarlo, y que empecemos también a poder verlo. Todas esas cuestiones, como decía Maru, el cuidado implica una dimensión que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero me parece bueno también resaltar lo que salió, que tiene que ver con cuestiones o actividades que hacen a nuestro autocuidado, y que las hacemos por placer, porque nos gusta. Esto que decían, salir a andar en bici, leer, había puesto, anotarse para hacer un curso, tener esos espacios, esos momentos. Muchas veces nos cuesta no solamente identificar que los necesitamos, que hacen a nuestra salud, que también vamos a hablar un poquito de eso, pero que al mismo tiempo es súper importante que esos espacios estén destinados, tengan un momento específico dentro de nuestras propias agendas, que en el caso de los varones eso está muy visible, ¿no? El momento de compartir con amigos, de ir a jugar al fútbol, o algún deporte, o de ir o sea, a tomar una cerveza con sus amigos. Muchas comentaban, tienen específicamente un día destinado para eso, ¿no? Y incluso también durante los fines de semana, y que veíamos que las mujeres mayormente durante el fin de semana esa agenda no se modificaba mucho más. Sí tenían que ver con espacios recreativos dentro de la familia, pero siempre, digamos, en un contexto familiar, y muchas veces nos cuesta tener esos espacios incluso para nosotras mismas. Les voy a mostrar un videito, porque hay algo que me parece también interesante. A ver si se conectó. Sí, ¿no? Esperen, porque arranca en un Se puso segundo. en violeta, así que el link aparentemente estaría...
Buenísimo. Vale, se debe haber abierto en otra ventana porque nosotras no lo visualizamos. Espérame porque quiero ver cómo se corre esto. Ahí está. A ver. Si lo ves desde YouTube, tenés que dejar de compartir el PowerPoint para compartir en YouTube. Sí, ahí lo puse. Ahí va. ¿Ahí se ve? Todavía no. No se ve una pantalla, digamos, lila con un mundo. No. ¿No? Espero que lo vuelva a intentar. Ahí. Ahí está abriendo. Ahora sí. Ahí va. Y una de las cosas que también me parece importante cuando estamos hablando acerca de tareas de cuidado, y que algunas también mencionaron, ¿no? Ir a trabajar o trabajar, que incluso muchas veces nos cuesta como entender que todas estas cuestiones son un trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de que las cuestiones relacionadas con lo femenino pierden valor o no tienen valor socialmente? Una de las cosas en que se ve claramente eso es en las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado implican un trabajo, se pueden medir en cuanto al valor que implica, ¿no? De hecho, hace poquito se hizo un estudio en donde las tareas de cuidado a nivel nacional implicarían un 18% del Producto Bruto Interno del país, incluso por encima del 14% del ámbito productivo, digamos, todo eso del rol productivo, lo que es la industria, digamos, y que tiene valor, pero que socialmente no tiene ese valor, no está reconocido como un trabajo, y si se reconoce como un trabajo, está muy mal pago, ¿no? Porque quienes pueden acceder a personas que cuiden, digamos, digamos, si hay alguien que tiene que ir a trabajar y tiene que cuidar a sus hijas e hijos, lo puede conseguir, digamos, en el mercado, pagarle a alguien para que cuide. Entonces, incluso cuando y que mayormente los hacen otras mujeres, eso está muy, digamos, está mal pago, está muy poco reconocido y no tiene valor, o tiene muy poco valor socialmente. Así que les voy a compartir este video, quizás algunas por ahí ya lo conozcan, pero... mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas. Se enmudeció. Esperen que se los pongo ahí detrás. No, yo toqué sin querer, puse en silencio. Mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres.
Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema... Volví a arrancar solo. Allá. Ese es un video que hizo una organización que se llama Economía Feminista, que lo que trabaja mayormente es todo, digamos, la parte, pensar, analizar la cuestión económica de los cuidados, de esto que veníamos hablando, del valor que tienen y el poco valor que se les asigna socialmente, y también como reflexionar más allá de los números y de pensar justamente, ¿no?, como todas estas cuestiones que muchas veces hacemos bajo la carátula del amor, que son tareas que necesitan ser redistribuidas familiarmente, socialmente, en las comunidades, en todos nuestros espacios, justamente porque lo que implica estudiar, analizar, hablar acerca de las tareas de cuidado es analizar justamente esto que veníamos hablando, cómo las mujeres acceden al mercado laboral, aquellas que tienen la posibilidad de poder acceder al mercado laboral por fuera de su hogar, y que se entendió en ese momento como crisis del cuidado, porque entonces si las mujeres no estaban en sus casas, cuidando a sus hijos e hijas, o sus familias, o a aquellas personas que necesitan, que son dependientes del cuidado, al mismo tiempo, nos permite analizar cómo las mujeres han comenzado, digamos, a introducirse dentro del mercado laboral. Por otro lado, también nos permite analizar y pensar cómo realmente logramos esa igualdad. No solamente la igualdad de género en cuanto al acceso de derechos, sino como una dimensión fundamental para el bienestar de la vida de todas las personas. Y por otro lado también nos permite analizar cuáles son las políticas públicas que se desarrollan, y en relación, por ejemplo, les doy un ejemplo, lo que es la asignación universal por hijo en nuestro país, en un momento solo se la entregaba a las mujeres, y que en ese sentido, sin tener esta mirada o esta perspectiva de género, lo que se hizo es justamente eso, como reforzar ese estereotipo, en donde las mujeres son quienes se tienen que hacer cargo, y por eso es que tienen que cobrar la asignación, porque es cierto también, por otro lado, que son muchas veces en nuestro país hay un porcentaje muy elevado de casas monoparentales donde son jefas de hogar, que eso también es otra realidad, pero tener en cuenta todas estas problemáticas que hacen a la dimensión de género nos permite abordar políticas públicas que sean respetuosas y que no reproduzcan desigualdades o estereotipos a la hora de pensar cómo brindar políticas para toda la sociedad, porque aquí no solamente estamos hablando de políticas que hacen a poblaciones vulneradas económicamente, por falta de acceso a recursos y a posibilidades, sino también entendiendo el cuidado como un derecho, ¿no? Como un derecho que es universal para todas las personas, en el sentido que todas las personas brindamos cuidado en mayor medida en determinados momentos de nuestra vida, pero al mismo tiempo los recibimos, y es un derecho universal de dar y de recibir cuidados para todas las personas. Digamos que desde este lugar es que nos interesa también trabajar y pensar acerca de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, ¿no? Y
y ahí es donde vemos que no, que la mayor parte del trabajo lo realizan las mujeres, esto que veníamos diciendo, tienen muy poca valoración social, y eso incluso contrasta justamente con la importancia que tienen nuestras sociedades actuales. En contexto de pandemia esto se vio muchísimo más, como las organizaciones, los espacios comunitarios, se hicieron cargo muchas veces de las propias comunidades y cómo esos espacios estaban, digamos, llevados adelante por mujeres, que también reproducían el trabajo adentro de su familia para con las comunidades, que digamos que el Estado también articula con esas comunidades, pero también hay que tener en cuenta si esa articulación se da en condiciones de igualdad, ¿no? Y muchas veces esos espacios, digamos, terminan teniendo mayores responsabilidades que las que pueden afrontar, sea por falta de recursos, por falta de personal, por falta de capacitación, por un montón de cuestiones, ¿no? Pero como también en este contexto eso ha estallado, nos ha estallado socialmente. Si bien venimos hablando de esto hace muchísimos años, creo que con la pandemia se puso muy de manifiesto, y no solamente eso, sino que muchas de las mujeres que trabajaban en, digamos, ofreciendo servicios relacionados al cuidado, como personal de trabajo doméstico, cuidadoras, niñeras, como muchas de ellas que ya estaban en una situación muy grande de informalidad, con la pandemia terminaron, digamos, hasta incluso perdiendo esa posibilidad de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene, que cómo contrarresta ese poco valor social con el valor real que tiene en nuestras sociedades, ¿no? Y como decíamos, que son esa base de invisible del sistema socioeconómico en cuanto a lo que representa del Producto Bruto Interno, y esto que les comentaba como derecho universal, en donde todas las personas tenemos el derecho de dar y recibir para el bienestar en general, ¿no? Ahí yo les puse quién es la autora, también es un libro muy interesante, el de Orozco, se los puedo compartir también, porque es de muy sencilla lectura, y me parece que es bastante clara cuando habla acerca, ¿no?, de esto del trabajo no remunerado. Y como perdón la interrupción, pero aporta María Ruth un comentario que viene al caso de lo que hablabas antes. La AUH compartida lleva a muchas mujeres a quedarse con los hijos y sin la AUH cuando el varón se va. Exacto, sí, por eso es un tema como bastante complejo a tener en cuenta, analizar todas estas aristas posibles. Conozco un caso de una mujer que el marido cobra la AUH y ella no accede absolutamente a nada porque están separados, pero él, como trabaja para el Estado, directamente le corresponde cobrarlo a él. Entonces, como fíjense lo complejo que es, pero al mismo tiempo la necesidad de poder analizar que no reproduzcan estos estereotipos, y al mismo tiempo de darle la posibilidad, en este caso, por ejemplo, la UH es universal, a eso es justamente a lo que estamos abogando, no solamente, si bien es cierto que hay que enfocar políticas, es fundamental entenderlo como un derecho que es universal para todas las personas. Como la en particular, ¿no?, para los niños, ¿no? Niños y niñas. A veces, no sé, yo no sé qué opinan ustedes, pero a veces los niños y las niñas quedan atrapados en discusiones de adultos en relación a esto. En el caso del sistema de protección, incluso siempre es un bocadillo que nunca falla, es ver qué le dicen al ANSES cuando se toma, por ejemplo, una medida de protección, como una medida de abrigo, demás, ¿no? Cómo se preserva el interés superior del niño con respecto a ese derecho, y quién es quien debe administrarlo por ese niño o niña que está bajo la medida de abrigo. Cito un ejemplo, ¿no? Sí. Me ha pasado de tramitar, por ejemplo, para una abuela, porque había un conflicto externo entre los progenitores, lo hacía muy complejo. No es un tema simple, digamos, ¿no? Exacto, no, por eso decimos, como no lo estamos como llevando al lugar de que la respuesta es todas las mujeres, porque digamos que es mucho más complejo. Sí, fíjense la importancia que tiene poder tener estos debates, estos análisis
más profundos, como decía Maru, como bueno, en el contexto situado, en la problemática específica de determinada persona, qué es lo más conveniente frente a esa situación, ¿no? Y quizás para ir, porque me estoy quizás extendiendo bastante con este tema, pero me parece que es bastante importante e interesante, como para visualizarlo, cuando hablamos del cuidado como derecho universal, el cuidado no es solamente algo que realizan las familias, sino que vemos todos los actores que están implicados en lo que se llama, este es el diamante de cuidado, como todos estos actores están involucrados en lo que es la organización social del cuidado. Si bien la familia es la primera, digamos, proveedora de cuidados para los niños, las niñas y las personas con dependencia, como pueden ser las personas ancianas o con algún tipo de discapacidad, digamos que es este, ¿no? Como el primer espacio de socialización de cuidados, pero también están todos estos otros espacios, el Estado, como incluso el más importante, ¿no? Como que el rol más protagónico en cuanto al desarrollo de políticas que reconozcan, ¿no? Esto que venimos hablando, el derecho al cuidado, como la asignación universal por hijo, como lo fue en su momento la jubilación para las amas de casa, creo que ahora es el reconocimiento por tareas de cuidado, si mal no recuerdo, que fue hace muy poquito que se lanzó, ¿no? La jubilación, sí, en reconocimiento por tareas de cuidado. Fíjense cómo el cambio, incluso hasta de la denominación, como lo que era amas de casa, entendiendo que las mujeres eran las que, si bien es cierto, mayormente, a gran escala, pero justamente también como para empezar a diversificar el cuidado, incluso desde lo discursivo, desde cómo lo nombramos. Después también la comunidad, como uno de los más también importantes, esto que veníamos diciendo, de cómo con la pandemia eso se puso en primer plano, cómo las comunidades, las organizaciones territoriales, y comunitarias empiezan a tener han tenido mayor protagonismo. Este es un proceso que se da en nuestro país desde la crisis del 2000-2001 con la creación de lo que fue el reconocimiento posterior de lo que eran los jardines comunitarios, ¿no? que surgen justamente de la organización de vecinas para el cuidado de niños y niñas, de las personas que todavía tenían trabajo en ese contexto, ¿no? Entonces, por la gran crisis social que había, y también del Estado, como la comunidad se hace eco de esa necesidad y empieza a participar más activamente, que luego se la reconoce. Queda después el debate de cómo se las ha reconocido, digamos, ¿no? También el valor económico con las que se les reconoció, porque sabemos que también cobran muy poco, han tenido algunas diferencias con el sistema educativo, que el sistema educativo no quería reconocerles como jardines, porque no habían transitado toda digamos, la carrera educativa, bueno, todas esas complejidades que también hacen, pero es innegable cómo la comunidad se ha hecho eco de su responsabilidad. Y después también, obviamente, el mercado, el sector privado es parte también de la organización social del cuidado, ¿no? En el sentido de aquellas personas que pueden acceder a un mercado laboral más estable, que tengan espacios de cuidado, las empresas que puedan brindar licencias extendidas, que se dé el debate también de las licencias por paternidad, ¿no? En algunos ámbitos son, digamos, en Argentina, muchas de esas cuestiones se les llama como el mosaico, porque hay una diversidad en donde hay provincias donde todavía se sostienen 2 días por paternidad, y hay otros espacios en otras provincias que son 15 días, e incluso hay algunas empresas que reconocen, por ejemplo, hasta 2-3 meses de licencia por paternidad. ¿Por qué? Porque también tienen responsabilidad frente al cuidado de las personas, porque no estamos hablando solamente del cuidado de niños y niñas, sino del cuidado de todas las personas, porque si una persona tiene la posibilidad de trabajar y de dejar a sus hijos e hijas en un espacio de cuidado, eso también hace el cuidado de las personas, ¿no? Desde ese lugar estamos hablando mayormente de que los niños, niñas, personas adultas o con dependencia
necesitan espacios y momentos específicos de cuidado, pero al mismo tiempo eso hace al cuidado del resto de las personas, como esto que veníamos diciendo, el bienestar social en su conjunto. Y después, esto, ¿no? Como, esto es algo que a mí me gustó mucho que hicieron de acá de SAS, esta gráfica, ¿no? De por qué pensar, porque lo importante de hablar acerca del cuidado, esto que veníamos diciendo, porque es un trabajo, implica tiempo, implica saberes, implica competencias e implica recursos, pero también es esto, ¿no? Es un derecho a cuidar, a cuidarse, esto que ustedes comentaban, salir a andar en bici, leer, hablar con algún ser querido, ¿no? Que tiene que ver justamente, ¿no?, con el autocuidado, y que hace a estos tres ámbitos en las personas que hacen a la salud mental, a la salud nutricional y física, por ejemplo, no sé, la posibilidad de hacer algún tipo de deporte, de actividad física, de la posibilidad de acceder a alimentos más seguros, más variados, todo esto que estuvieron hablando anteriormente aquí también, y también al mismo tiempo a cómo incluir socioeconómicamente a las mujeres frente a esta poca valorización de las tareas que realizan en la cotidianeidad. Ahí hay otro video que, bueno, después se lo pueden pasar, no lo voy a pasar ahora para no extenderme mucho más, así puedo avanzar con estos dos temas que nos quedan, y que es justamente esto que veníamos hablando en la imagen anterior, ¿no? de cómo pensar los cuidados también hace a hablar de la salud. Y cuando estamos hablando de salud, no estamos hablando de la ausencia de enfermedad, sino que justamente estamos hablando de la salud, como la Organización Mundial de la Salud establece, en términos amplios, que tiene que ver justamente con el pleno disfrute y el desarrollo de todas nuestras capacidades, y digamos, este concepto de salud incluye también justamente esto que veníamos nombrando, ¿no? La posibilidad de desarrollar, de tener espacios de esparcimiento, momentos de esparcimiento, espacios de disfrute, de individual, colectivo, ¿no? Todo esto que veníamos charlando, ¿no? No es solamente la ausencia de la enfermedad, sino es justamente ese estado de bienestar completo, físico, mental y social. Me parece que es muy importante esta definición, ¿no? Porque ya que superó esta idea de la salud como solamente la ausencia de la enfermedad, y si bien es una definición que está en constante debate, es muy importante porque nos permite analizar cómo en relación a las tareas de cuidado, vamos a hacer foco ahí en las tareas de cuidado y en la división sexual del trabajo, cómo esto también nos permite analizar algunas, digamos, síntomas o diagnósticos que suelen suceder a las personas, mayormente a las mujeres, que están, uy, se me salió la pantalla, ¿no? Sí. Que justamente por esta carga, esta sobrecarga muy grande de las tareas de cuidado, de las responsabilidades que toman frente al resto de las personas, sean estas dependientes e incluso personas independientes, como lo pueden ser adolescentes o a sus parejas. Muchas veces también tomamos el rol de agenda de personas que podrían hacerlo por sí solas. En este sentido, hay algunos síntomas, podemos decir, aumento de síntomas y de cuestiones que hacen a la ansiedad, a la depresión, mayormente en mujeres y madres, por todas estas cargas que se les asignan socialmente, también algunos indicios de aumento de estrés materno, de lo que se conoce como la depresión de la cuidadora, también el síndrome de cabeza quemada o burnout, que tiene que ver con el trabajo, con cuestiones de trabajo repetitivas que se hacen todos los días,
y que justamente se relacionan con este síndrome. Ese es el nombre como que le han puesto. Son todos indicadores de cómo estas cuestiones afectan a nuestra salud física, mental, y la correlación que hay también entre la inseguridad alimentaria y la malnutrición a mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Me parece que había algo que creo que acá no lo había puesto, ¿no? Pero hay algunos otros síntomas, espero que yo los tengo acá, algunas manifestaciones, mejor dicho, ¿no? Que tienen que ver con un informe que realizó el SAS en relación a las madres, a mujeres madres, ¿no? Que tienen que ver con la prevalencia de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardíacas, ¿no? Sea por cuestiones de la alimentación, sea por cuestiones que hacen al cuidado, ¿no? Yo lo que puedo sumar a eso, Vale, porque esa revisión la hicimos con el equipo, es básicamente lo siguiente. Estos datos que está mencionando, Vale, como características que puede pasar en ciertas situaciones de vulnerabilidad, que están situadas en determinados territorios, en determinados contextos culturales y demás, hacen una revisión sistemática de estudios y evidencias que se hizo por el programa para detectar cuáles eran las líneas de recomendación para intervenir, ¿no? Una cosa muy importante de citar en esto es que estos no son estudios de género, no son estudios orientados a la mujer. A partir de estos resultados que están en relación, sorpresa, sorpresa, a estudios sobre cuidado infantil, donde se mide cómo está la mamá, o cómo está la mujer al cuidado, esto lo van a ver en la sección C del diagnóstico que está en la página web. Pero tanto en los estudios sobre cuidado como en estudios o revisiones de estudios sobre alimentación, surge una agenda de género que SAS no tenía prevista. O sea, SAS tenía previsto más que nada mirar sistemas alimentarios y su relación y vínculo con la nutrición infantil y el desarrollo infantil, pero inefectiblemente al hacer esa revisión, la mujer sale como una protagonista central, y es por eso que estamos acá. Porque estos estudios, estas evidencias que dicen, tratemos de que la mujer se empodere, que tenga una salud más integral, de que pueda tener autonomía económica, que tenga igualdad de oportunidades, como decía Vale al principio, no es una igualdad pensada para que una mujer haga lo mismo que un hombre, sino que tenga las mismas oportunidades para elegir, surge de una agenda que en realidad no está pensada para la mujer. Estos estudios donde se muestran índices o indicios de depresión materna, puede ser posparto, puede ser justamente por cansancio y por distintos efectos asociados al estrés, puede ser digamos, también correlaciones con el nivel educativo y el nivel de vulnerabilidad en el cual se encuentra, lo cual hace que haya inseguridad alimentaria y tenga una mayor predisposición nutricional que el hombre, ¿no? Se supone que las mujeres en edad fértil especialmente son más propensas a la obesidad y al sobrepeso que un hombre, según su nivel educativo, sus ingresos. Bueno, toda esta agenda que SAS está poniendo en la mesa, de la cual Vale es vocera hoy, y nos enriquece con la mirada que ella trae, es justamente esta agenda que la perspectiva de género se capilariza a través de otras experiencias o estudios. Bueno, quería aportar eso nada más, no robo más tiempo porque son y 38, así que, pero quería aportar eso. Sí, igual me parece como re interesante esto que decís, porque nos cuesta mucho pensar, vieron que creo que a lo largo de toda esta serie de capacitaciones se piensa, ¿no? Cómo vamos a trabajar en relación a pensar abordajes integrales, abordajes holísticos. Piensen todas estas dimensiones que se fueron trabajando a lo largo de las capacitaciones, ¿no? Y esto que dice Maru es como bastante común. Muchas veces se entiende todo lo que tiene todo lo que se trabaja en relación a primera infancia sin una perspectiva de género, ¿no?
Y al revés también, muchas veces se piensan cuestiones relacionadas con las problemáticas de género desde una mirada muy adultocéntrica, ¿no? Como el niño o niña objeto y no como sujeto de derechos. Entonces, empezar a pensar esas dimensiones como de manera articulada nos va a permitir justamente esto, ¿no? Como tener en cuenta que en relación a la primera infancia, quiénes son las personas que cuidan, en qué condiciones cuidan, a qué recursos acceden, cuáles son como las principales falencias, y lo que estamos viendo acá es cómo estas cuestiones que hacen al cuidado, a las tareas de cuidado y a la sobrecarga de las tareas de cuidado, afectan también a nuestra salud física, mental y nutricional, ¿no? Vemos cuestiones que hacen manifestaciones, esto que decía Maru, de la depresión. No estamos diciendo que cuidar cause depresión, pero lo que estamos observando es que, dado la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, y en las niñas, adolescentes también, no hay que olvidarse, lo que vemos son todas estas manifestaciones que empiezan a aparecer, a tener un nombre, y que muchas veces, esto que decíamos, no es que cuidar causa depresión, pero lo que vemos es que en el esfuerzo de brindar el mejor cuidado posible hacia otra persona, muchas veces dejamos de lado nuestra propia salud, ¿no? Y nuestras propias necesidades. Entonces, el planteamiento es, bueno, ¿cómo es que podemos trabajar en pos de redistribuir de manera más equitativa hacia el interior de las familias, hacia las comunidades, hacia el interior también de las organizaciones comunitarias, y con la participación del Estado y del sector privado, que tenga en cuenta todas estas miradas, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen tanto a la salud de las personas que cuidan, como a aquellas personas que necesitan de cuidados. Como esa es, digamos, el abordaje, pensar la dimensionalidad de la problemática para poder justamente trabajar sobre ella de manera que permita el bienestar de la sociedad en su conjunto. Después acá les había compartido también como muy importante considerar la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos como parte del enfoque de salud, porque muchas veces, esto que veníamos diciendo, ¿no? Se mira algunas cuestiones desde una mirada como más adultocéntrica, y olvidamos que muchas situaciones que hacen luego a cuestiones que complejizan la problemática de los cuidados, ¿no? Es que tienen que ver con que las adolescentes no pueden decidir sobre digamos, sus derechos o su propia sexualidad, ¿no? El ejercicio de su sexualidad, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante como poder hablar de estas cosas, la importancia que también tiene la ESI a lo largo de toda nuestra vida, que no solamente hablamos de derechos sexuales y reproductivos en cuanto a la posibilidad de poder, digamos, ser madre, sino también a la posibilidad de no serlo en caso que no lo deseemos, ¿no? Y que lo que vemos actualmente es que es muy elevado el índice de maternidad adolescente, y que muchas veces esas situaciones no son elegidas, ¿no? Por falta de información, por situaciones lamentablemente de abuso. Hay un alto índice de esto que incluso lo nombraron al principio en el ejercicio, ¿no? Como esta idea de las niñas no madres, ¿no? Creo que habían puesto algo por el estilo, ¿no? De tener en cuenta cómo los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos hacen a los derechos humanos, ¿no? De las personas, ¿no? A la universalidad, a la posibilidad de poder elegir cuándo, cómo y con quién ser madre, ¿no? No estamos diciendo que no haya adolescentes que tengan el deseo de serlo, no pasa por ahí, sino justamente que esta información esté disponible, que se charle, que haya educación sexual integral a lo largo de toda nuestra etapa de la vida, no solamente en las escuelas, sino en todos los ámbitos donde nos interrelacionamos, para justamente no se transformen luego en barreras de acceso a la salud, ¿no?
porque se dan muchas barreras que tienen que ver con lo cultural, con lo material, con qué servicios de salud tenemos cerca. Esto me hace acordar a cuando hablaron acerca del acceso al agua, ¿no? De la complejidad, incluso para acceder al agua, bueno, imagínense en cuanto a la salud, cómo eso todavía se complejiza muchísimo más, ¿no? Y que esto al mismo tiempo, por ejemplo, en relación al embarazo adolescente, tiene consecuencias socioeconómicas para la sociedad, no solamente para las adolescentes madres, sino también para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque eso, digamos, quienes suelen luego no poder decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, seguramente tienen mayor probabilidad de no poder luego terminar sus estudios secundarios, o bien se vean más afectadas por el desempleo, justamente porque tienen que sostener, digamos, todas las tareas de cuidado que vimos anteriormente, con muy bajo o nulo valor económico. Entonces, como todo ese circuito, digamos que afecta también a lo que es nuestra salud en términos integrales. Ahí les dejo como el listado de lo que son los derechos sexuales y reproductivos según nuestra ley. No se los comento, así podemos como avanzar para este último tramito, que nos quedan 15 minutos, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Bueno, fíjense todo cómo se va enlazando de alguna manera para poder llegar, bueno, cómo hablamos de autonomía económica, digamos, cómo lo podemos llevar adelante a partir de la problematización, de los cuidados, de la salud. Bueno, ahora, cómo podemos pensar esta igualdad de género en el ámbito económico, digamos, ¿no? En el poder justamente disfrutar de todos los medios y, digamos, acciones posibles que hacen al empoderamiento. Cuando decimos empoderamiento, lo que estamos diciendo es como un derecho esencial que tienen las personas para justamente alcanzar esa igualdad de género deseada de la que hablamos desde el principio, y que justamente este empoderamiento, esta autonomía económica, tiene incluso consecuencias positivas, ¿no? En el bienestar de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque justamente posibilitar que las mujeres accedan a los recursos económicos tiene que ver justamente con permitir el crecimiento económico en su conjunto, la reducción de la pobreza y las mejoras en el bienestar social, sea tanto la educación, la salud, el ámbito social, etc. Todo esto que estoy nombrando, que estoy diciendo, no es algo como, digamos, que queda como bonito, sino que estas cosas están medidas socialmente. Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero rápidamente les voy a pedir si ustedes pueden como pensar qué consideran o cuáles son las trabas que ustedes consideran obstáculos, desafíos que tienen las mujeres para lograr la autonomía económica. Lo que a ustedes se les venga a la cabeza para pensar qué es lo que falta para justamente que las mujeres puedan tener autonomía económica en nuestra sociedad. Entonces, ahí creo que les compartieron el Menti. Ahí está el link compartido por Melu, en el chat, ingresando ahí. Y es la última y no les molesto más. No, ponemos en común lo que quede en limpio. Ah, ese me lo pasé, pero no importa. Ah, ahí está. Ahí tienen 6 opciones para que no sea por ahí tan que tengan que pensar tanto. Tienen 6 opciones, ustedes como pueden ir votando cuál de esas consideran que influyen para la falta de autonomía de las mujeres.
Bueno, está buenísimo lo que se está viendo, porque está todo bastante, digamos, relacionado, claro. están sí, todos como casi en la misma línea. Discriminación en el mercado laboral está a la cabeza para como puesta en común, ¿no? Sobre las 11 personas que están votando. ¿Pueden hacerlo a través del chat también? Sí. Sí, igual me parece que es significativo esto que se ve acá, porque en líneas generales, yo para quizás no robarles más tiempo, en líneas generales tiene que ver justamente con esto, con que vemos que hay como bastante equiparada todas estas posibilidades frente a la falta de autonomía económica de las mujeres, y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Como que todas estas hacen, digamos, son barreras y obstáculos que tienen las mujeres a la hora de poder tener el desarrollo y el disfrute pleno de su propia economía. Todas estas son los factores que podemos decir a grandes rasgos que influyen, ¿no? La falta del trabajo asalariado, ¿no? Como hay un ejemplo, por ejemplo, es que la falta de acceso a la educación y a la formación compromete bastante como la posibilidad de obtener ingresos y de acceder también al mercado laboral, ¿no? Las responsabilidades domésticas es justamente todo lo que estuvimos viendo, que si bien las mujeres terminan haciéndose cargo, pueden acceder al mercado laboral, acceden de manera diferenciada, con jornadas más reducidas, con cobros, con sueldos más bajos en relación a la misma tarea que los varones, con lo que se conoce como el famoso techo de cristal o piso resbaladizo, en donde las mujeres, dada un determinado momento de su vida que tiene que ver mayormente con la maternidad, relegan, digamos, lo laboral, haciéndose o cargo del cuidado y renunciando, o bien accediendo a jornadas más reducidas. Otra de las cosas que habíamos visto también en el video, ¿no? Cómo eso impacta de manera diferencial entre varones y mujeres. Los varones, mientras más hijos tengan, más tasa laboral, actividad laboral tienen, y al revés, las mujeres, cuanto más hijos e hijas tienen, esa tasa digamos, de producción laboral baja, ¿no? Esto que venimos diciendo, que acceden de manera diferenciada. También acceden quizás a trabajos mayormente en condiciones de informalidad, la falta de acceso a los recursos, esto que veníamos hablando, de lo educativo, la posibilidad de capacitarse, de terminar los estudios secundarios, de poder desarrollar una carrera, ¿no? Como todo eso también se traba bastante muchas veces con la maternidad, o con momentos de decisión en cuanto a la conformación, ¿no? de las familias con hijos e hijas, ¿no? La discriminación en el mercado laboral, ¿no? Es esto que veníamos diciendo, el piso pegajoso, el techo de cristal, las diferencias salariales, por igual tarea, trabajos parciales, trabajos temporales, todo eso también hacia la discriminación laboral. En términos de dimensiones es bueno aportar, para que veamos incluso cómo se da en distintos países. En nuestro país, de los 13 millones de mujeres en edad laboral, en edad activa, como se dice, vulgarmente, el 63% tiene alguna ocupación laboral, y tiene una brecha de ingresos con relación al hombre, según un estudio del 2017, y también tienen mayor precarización en cuanto a calidad de empleo, calidad de ocupación laboral. Para que tengan una idea, en otras partes del mundo, lo que sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, como Suecia, Noruega o Dinamarca, que tienen una tradición de feminismo que viene desde los 70, igual que los Estados Unidos, tienen una ocupación casi plena de la mujer. En algunos de ellos hay un 96% de ocupación laboral femenina, un sistema de cuidado infantil muy avanzado,
y leyes progresistas muy interesantes, ¿no? Pero es para que vean que hay como distintos modelos y que en Latinoamérica es frecuente lo que nos pasa a nosotros también. Sí, creo que ese estudio que decís, al que haces referencia, Maru, creo que es el 26% de diferencia de la diferencia salarial, de la brecha salarial en Argentina es del 26%. O sea, por igual tarea, las mujeres cobran 26% menos, ¿no? Exacto, sí. Y sí. después, ¿qué nos quedaba? La discriminación por género, que tiene que ver con los roles y estereotipos, la desigualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, que es los que estuvimos viendo, y bueno, obviamente como las violencias que tienen un coste para la salud, para la economía, para el bienestar de las mujeres en general, y una de las problemáticas como que más se ha puesto digamos, a partir de 2015 con el Ni Una Menos, donde más se ha puesto como el foco de la discusión. Pero al mismo tiempo como toda esta sumatoria hace como la falta de autonomía de las mujeres, y esto que decía Maru, ¿no? Al principio, este concepto de la feminización de la pobreza, también es un concepto discutido, porque también se habla de la infantilización de la pobreza, ¿no? Como lo que nos permite como analizar, ¿no? Esta idea es que hay más mujeres y personas del colectivo LGBT pobres que varones, y que es una tendencia que se agrava y que aumenta dadas las condiciones justamente de la pandemia, de lo que veníamos hablando, de que incluso las mujeres que estaban en condiciones de mucha informalidad ni siquiera pudieron sostenerlo, ¿no? Lo que hizo que justamente se sobrecargara a las mujeres en las tareas de cuidado, e incluso aquellas que también son cabeza de hogar. Y esto que les decía, si bien esta terminología está entrando como en cuestionamiento, porque no tiene que ver solamente con las mujeres, sí es importante como lo que nos permite como analizar, ¿no? La falta de acceso a los recursos, la manera desigual en las que se acceden a esos recursos, y las condiciones de acceso también, ¿no? En cuanto a las mujeres para con los varones, en líneas muy generales, ¿no? Lo que queremos decir es que no es que necesariamente las actividades que realizan varones y mujeres generan las desigualdades, no es que las tareas de cuidado generan desigualdad, sino que es las normas, conductas, ideas, creencias que se tienen socialmente, que se le asigna menor valor a esas tareas frente a las tareas más relacionadas con el ámbito de lo masculino, ¿no? Bueno, esto lo podemos pasar para quizás hacer como un breve cierre en relación a los sistemas alimentarios y acceso a los recursos productivos, ¿no? Como se estuvo trabajando incluso durante toda esta capacitación, vemos que los sistemas alimentarios son una cuestión política, son una cuestión económica, son una cuestión socioambiental, ¿no? Y son también, para mí me resulta como también muy importante considerar la dimensión de género, porque muchas veces no se las considera o no se las tiene en cuenta a las mujeres como productoras y como consumidoras, ¿no? Que nos habilita también a empezar a analizar cómo los sistemas alimentarios pueden contribuir, ¿no?, al proceso de empoderamiento económico de las mujeres por un lado, y también crear ese entorno propicio de igualdad en el acceso de oportunidades para las mujeres, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿cuáles son esos recursos productivos necesarios para la autonomía económica de las mujeres? Justamente todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el acceso a la información, esto que ustedes también habían nombrado, acerca de la posibilidad de poder capacitarse, de desarrollarse en cuanto al ámbito que deseen, ¿no? Más allá de nuestras propias elecciones, ¿no? Pero poder acceder a la información necesaria
contar con los tiempos para poder realizarlo, ¿no? Poder acceder a la tierra. Creo que a nivel mundial, esto es algo como muy a nivel mundial, los varones detentan casi el 70% de las tierras, la propiedad, digamos, de la tierra. Y en Argentina es un fenómeno muy específico también porque hay una concentración muy grande de las tierras en nuestro país, ¿no? Entonces eso incluso dificulta muchísimo más el acceso a la tierra, el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Acompañado también con acceso a los créditos, al apoyo económico de nuestros estados, de nuestros gobiernos, tanto gobiernos nacionales, provinciales como locales, ¿no? Y justamente a ese capital productivo para poder justamente desarrollarse en el ámbito que se desee, ¿no? Pero hablando justamente de los sistemas alimentarios sostenibles, la importancia de todos estos aspectos, de todos estos recursos para poder justamente llevar adelante de manera significativa y poder desarrollar así las potencialidades económicas y productivas de las comunidades y en específico, en este caso, de las mujeres. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura habla acerca de las ventajas económicas de la igualdad de género, entendiendo que si las mujeres pueden acceder a todos estos recursos productivos, pueden aumentar entre un 20 y un 30% la producción de sus cosechas, por ejemplo, aumentar la producción de alimentos, ¿no? Y también reducir, miren cómo esto se enlaza con reducir los índices de malnutrición de la población entre aproximadamente un 15%, ¿no? Lo que quieren mostrar es justamente es que teniendo en cuenta esta perspectiva de género, el enfoque de género, se puede justamente dar motor, digamos, a economías más prósperas en líneas como generales, ¿no? Y por otro lado, cuando se habla también de nutrición y de seguridad alimentaria, es cuando también se sale a la luz esto que veíamos anteriormente, todo el trabajo doméstico no visible, que también juega un papel muy importante en este aspecto, ¿no?, de los sistemas alimentarios sostenibles. Yo les voy a dejar acá porque ya no vamos a llegar, no les quiero robar más tiempo, todo lo que tiene que ver, cuál es el rol que tienen los varones en la inclusión socioeconómica de las mujeres con lo que se conoce como nuevas masculinidades. Esto es lo que estuvimos hablando recién, que hacen justamente a la posibilidad del bienestar de la sociedad en su conjunto. Que tienen que ver justamente, ¿no?, con estas aristas sobre la planificación familiar, sobre poder desarrollar libremente nuestros derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, ¿no? También pensar sobre todas esas expectativas sociales que afectan negativamente a los varones, una cuestión, por ejemplo, que hace a la salud, que no lo mencioné, que me parece que está bueno también mencionarlo, que los varones también se ven afectados en relación a estos roles y estereotipos en cuanto a la salud propia, porque entienden que el cuidado tiene que ver con lo femenino y muchas veces dejan de lado el propio cuidado de la salud física, entendiendo como que eso es cosa de cuidarse, es cosa de mujeres, ¿no? Bueno, la violencia obviamente por razones de género y modificar también digamos, los modelos de crianza de las paternidades. Y bueno, nada, no las quiero molestar más. No, a ver. O sea, podría seguir hablando, pero no. Nosotros también, pero bueno, ponemos en común para, como cierre, cualquier reflexión que les merezca, inquietud, pregunta, informo 2 puntos, el material que acaba de compartir Vale, al igual que en los talleres anteriores, en los 7 talleres anteriores está disponible el material junto con la filmación en la biblioteca de SAS, y el video, como les contaba antes, con una sorprendente y feliz visualización compartida pero diferida en YouTube, también tiene un Sistemas Alimentarios, tiene un canal para compartir este material, o su filmación mejor dicho. El material lo encuentran en la biblioteca. Por último, poner más que nada en relieve lo que acaba de mencionar Vale con respecto a
a los sistemas alimentarios, no sé si se va viendo y si se va hilvanando, pero cada taller va mostrando en qué se relaciona con los anteriores o con los que faltan. Es importante que veamos que las miradas reduccionistas son muy simples, no nos sirven, digamos, realmente tenemos que trabajar entre múltiples sectores y contemplando múltiples dimensiones. Nosotros hemos elegido estas. Les cuento que en el primer mes de resultados de la encuesta GEPS, que ya pueden llenar, algunos de ustedes ya lo han empezado a hacer, entre el 23 y el 27% de los proyectos que han encuestado mencionan alguna línea de trabajo con las mujeres. 27% en edad joven, 23% en edad adulta. Estos proyectos tienen líneas de acción de más o menos entre 50 y 100 mujeres. Es menor la proporción de cobertura de mujeres participantes o beneficiarias de los proyectos que la de los niños y niñas, pero ya empezamos a ver algunas líneas interesantes de trabajo que vinculan, ponen en diálogo realmente esta perspectiva y el colectivo de mujeres con los sistemas alimentarios en la primera infancia. En breve estaremos compartiendo datos agrupados de estas encuestas que nos dan una idea de cómo nos podemos conocer. Los invito a que completen su encuesta si no la han completado aún, y que introduzcan su oferta o parte de la oferta programática que tengan, porque nosotros queremos conocer qué están haciendo y ayudarlos, acompañarlos. No hay respuestas correctas o incorrectas, sino que queremos saber cómo hemos creado este recurso para conocernos mejor entre todos y poder acompañarlos de la mejor manera que podemos, ¿no? Así que cualquier inquietud sobre este tema que Vale puso, quedamos a total disposición. Y si no, muchas gracias, Vale, una genia, dice Vero. Natalia compartió re lindo lo que dijo, gracias Natalia, dijo, muchas gracias, se aprende mucho, lo de la capacitación hay puntos que uno nunca supo y es bueno aprender a desarrollar. Así que esos son los últimos 2 comentarios. Si alguien tiene algo más para compartir, comentar, reflexionar o preguntar, y si no, paso el chivo del próximo taller. Acá hay 2 mensajes, perdón. Muchas gracias, clarísima, muy rica la exposición, dice Malén, nuestra compañera. Lula dice, muchas gracias, muy enriquecedor. Alina Sarli, muy buena capacitación, muy valiosa, gracias. Gracias a ustedes por estar, como siempre. Próxima, nos vemos en el último taller del ciclo, o el penúltimo, mejor dicho, porque como les dije, el 31 va a ser el de cierre, pero nos toca diseño de proyectos y evaluación de proyectos, todo esto de la evidencia que tanto hablas, lo va a tratar Sole Cubas el día 18 de agosto, mismo horario, mismo canal, así que los esperamos. María Castilla, de Azul Solidario, gracias por estar, gracias a todas, realmente, a todas y todos, y todes. Hoy fuimos solo mujeres, pero bueno, ya lo lograremos. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente miércoles, y estamos en contacto, lo que necesiten nos contactan con Melu, y estamos todos acá. Gracias, Maru. Gracias a todas. Gracias, Vale, una genia, No, equipo completo como siempre. Gracias, gracias.